Vamos a hablar sobre la alimentación en la adolescencia, ¿sí? Cuando hablamos de la alimentación en la adolescencia, decimos que esta etapa es una etapa bastante complicada, muy difícil, porque los requerimientos dietéticos y nutricionales se ven comprometidos, porque existen cambios fisiológicos, también se pueden presentar desórdenes alimenticios y esto hace que cada vez sea más difícil la alimentación en esta etapa de la vida tan delicada. Bien, entonces, como el adolescente está en un proceso de crecimiento muy rápido, ¿sí? Las necesidades nutricionales están aumentadas y se debe de tomar un cuidado muy especial en ellos. Y las necesidades se correlacionan más con la edad fisiológica que con la cronológica. ¿Y qué quiere decir eso? Que varía mucho. Y esto depende de los factores genéticos, constitucionales, del sexo, entre otros. Cuando hablamos del crecimiento, ¿sí? Las chicas, las mujeres, ¿sí? Acompañan o tienen un mayor aumento de la proporción de la grasa corporal comparada a los chicos. Y en el adolescente existen varios cambios somáticos, ¿sí? Y esto se une también los cambios psicológicos, que me imagino esto en psicología, ¿sí? Y es importante en esta edad tomar un especial cuidado en ellos. ¿Qué quiere decir? Porque existe la individualización y esto da un rechazo de los adolescentes bajo la autoridad de los padres, de los profesores, y solo buscan apoyo en otro adolescente. Es una etapa muy sensible, ¿sí? Y también todos estos procesos que estoy mencionando, psicológicos, cambios, estos condicionan directamente a los hábitos de la alimentación. Entonces, cuando hablamos de los adolescentes, tenemos los patrones diferenciados. Tenemos adolescentes en total sedentarismo y tenemos adolescentes en la práctica de algún deporte. Bien. Y en otras condiciones también, como los adolescentes que optan por ser vegetarianos, ¿sí? Las adolescentes mujeres que pasan por un proceso de embarazo, entre otros. Y cuando hablamos de los hábitos dietéticos de los adolescentes, tenemos varios. Hay adolescentes que saltan las comidas. ¿Qué quiere decir? Los que no quieren desayunar, los que no quieren almorzar. Y recordándole a ustedes que son futuros médicos, ellos están en una etapa de crecimiento, ¿sí? Y necesitan, ¿sí?, cubrir todas esas necesidades. No es bueno que salten el desayuno, ¿sí?, ni el almuerzo, que cumplan las 5 comidas básicas diarias: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. También algunos desórdenes vemos que ellos tienden a comer las comidas rápidas, ¿sí?, hacer las comidas fuera de la casa, y la población, pero son de sexo más femenino, que en comparación que los masculinos hacen las dietas caprichosas, ¿eh? Las dietas extremistas, la dieta de la luna, dieta del apio, dieta, bueno,
miles de dietas y en esta etapa no debemos de permitir esto, como dije y voy a volver a repetir, etapa de crecimiento. Y si no cubrimos todas esas necesidades, en el futuro, en la vida adulta, esto va a traer consecuencias muy severas para ese adolescente. Y cuando hablamos del papel de la alimentación, es siempre lo mismo: dotar al organismo de la energía suficiente y aportar los nutrientes necesarios para permitir un correcto funcionamiento, y así garantizamos el desarrollo y crecimiento del individuo. Durante la adolescencia, ¿sí?, se da la mayor parte de los cambios fisiológicos. Hablamos de la maduración sexual, el aumento de peso, el aumento de la talla, entre otros. Y por eso los requerimientos nutricionales son muy elevados y es importante hacer un control sobre la alimentación y asegurar el aporte suficiente para evitar cualquier trastorno de la salud. Y cuando hablamos de las exigencias de la alimentación en el adolescente, nos basamos de acuerdo a los cambios fisiológicos que están pasando, a los cambios psicológicos, ¿sí? Y esto condiciona las necesidades de cada adolescente. Cada adolescente es diferente uno con el otro. Cuando hablamos de las normas dietéticas, decimos que la adolescencia es la última oportunidad de aplicar las normas dietéticas y consejos de la promoción de la salud para la instauración de los hábitos en la vida adulta. ¿Qué quiere decir eso? Que si enseñamos a nuestro adolescente a comer frutas, verduras, a realizar actividad física diariamente, esto ellos van a llevar, esta educación ellos van a llevar a la vida adulta y van a implementar en su día a día. Por eso decimos que es la última oportunidad de poder promocionar estos hábitos alimentarios saludables. Bien, entre las características fisiológicas vemos el crecimiento de la talla, del peso, los cambios de la composición corporal y todos estos cambios fisiológicos, ¿sí? O estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y también de nutrientes. Y esto se aporta de acuerdo a la función de las necesidades que se determinan a través de la edad del adolescente y el sexo. Y vamos a hablar un poco de la maduración sexual y por qué esto influye en la nutrición. Cuando hablamos de las niñas, el desarrollo máximo se da hacia los 12, 13 años, de los varones de los 14 a 15 años. ¿Por qué vemos o nos importa este pico de crecimiento en ambos sexos? Es porque esta etapa van a marcar mayor necesidad nutricional en el adolescente. Cuando hablamos del crecimiento, decimos que es el paso de niño a adulto y que en esta edad se desarrolla la mayor parte físicamente de este niño a adolescente y luego a adulto. Cuando evaluamos esta parte, quiero que atiendan muy bien. Cuando evaluamos al adolescente, aquí en Paraguay utilizamos unas tablas, No sé si en Brasil también utilizan, pero les voy a mostrar de una manera bien sencilla. Este material que ven ahora, que observan ahora, es del Instituto Nacional de Alimentación, que les voy a pasar en el grupo de delegados, ¿sí?, vía WhatsApp,
para que tengan cómo se evalúa a un recién nacido, a un niño, y esto se aplica de 5 a 19 años de edad. ¿Qué hacemos primero? Pesamos al paciente, ¿sí? Y vamos a través de ese peso, vamos a calcular su IMC. Recuerden, IMC, índice de masa corporal. Entonces tenemos el peso en kilogramos y luego quitamos con el tallímetro su altura, su talla. Aquí se puede decir talla, estatura, altura, sí, que es lo mismo. Entonces tenemos aquí el ejemplo, 50 kilogramos y la estatura del pacientito es 1,55 más 1,55 y va a dar este valor, ¿sí? Este es su IMC. Bueno, hasta ahí todo bien. Cuando implementamos este IMC en la tabla que ya les voy a mostrar enseguida, tenemos unos valores al costado de la tabla. Les voy a mostrar ya adelantado. Esta es la tabla. Y estos son los valores que indican 3D, 2DE, 1DE, 0. Bueno, cuando ¿sí? el IMC se ubica por debajo de -3, indica que el paciente adolescente está con una desnutrición grave. Cuando el IMC en el gráfico se ubica o se sitúa entre -2 y -3, indica una desnutrición severa. Cuando el IMC en el gráfico se queda entre -1 y -2, está con un riesgo de desnutrición. Y cuando se ubica entre +1 y -1, quiere decir que ese paciente está con el peso adecuado. O también, como se dice, paciente eutrófico. Atiendan bien, cuando ustedes vayan a los hospitales y vean en el diagnóstico del médico, del nutricionista y diga paciente eutrófico, tanto para niño, adulto, adulto mayor, ¿sí? Eso quiere decir esa palabra eutrófico, paciente, ¿sí? Con su peso ideal, normal, adecuado. Bien. Cuando el IMC se ubica entre +1 y +2, está con un sobrepeso. Y cuando se ubica por encima de +2, está con un diagnóstico de obesidad. Este cuadro, esta tabla, hay para varones y para mujeres. ¿Vieron? Ustedes primero van a tomar el peso de su paciente, luego van a medir de acuerdo a su estatura, van a calcular el IMC, aquí está todo el IMC, y van a situar su IMC de acuerdo a la edad del paciente. Ejemplo, aquí, entre 20 tiene el paciente IMC, tiene 14 años, aquí, 14 años. 20 y 14 años está situado entre 0 y -1. Entonces, -1, sí, está con un riesgo de desnutrición, sí, tiene que ser un poco más aumentado su IMC de acuerdo a su edad. Esta tabla van a encontrar en las libretas de vacunaciones del niño adolescente. Por eso ustedes van a utilizar esta tabla para la evaluación del adolescente hasta los 19 años de edad. Bien, continuamos. Entonces los cambios en el adolescente se da en una desigualdad de distribución.
Cuando hablamos de la masa grasa, el músculo, de la masa magra, discúlpenme, el músculo de la masa grasa y el desarrollo de la masa ósea. Y vamos a ver cada punto y por qué es importante la nutrición. Cuando hablamos de la masa grasa en las niñas adolescentes, decimos que llega a una proporción corporal del 20 al 25%, mientras que los niños adolescentes llegan del 10 a 18%. ¿Qué quiere decir? Que las niñas adolescentes tienden más a ganar la masa grasa. Cuando hablamos de la masa muscular, tenemos una curva ascendente en ambos sexos hasta los 12 años, ¿sí? Pero también es más prominente o se da en un aumento de crecimiento más en los chicos, los varones. Y cuando hablamos de la masa ósea, atiendan bien este punto. Entre la edad de 9 a 18 años se considera un periodo crítico para la adquisición del contenido mineral óseo. Y este contenido mineral óseo entre esta edad y esta edad, que es la edad de la adolescencia, ¿sí?, va a determinar el pico de masa ósea o máximo depósito mineral que se consigue entre los 25 y 30 años. En otras palabras, en síntesis, entre los 9 y 18 años se produce una gran formación de masa ósea. Y vamos a ver cuáles son los factores que determinan esa acumulación de masa ósea. ¿Qué quiere decir? Que aumentan un 60% del contenido mineral y está bajo influencia de las hormonas, de factores ambientales como la alimentación, la exposición solar y el ejercicio físico. Aquí tenemos en este cuadro todo lo que les mencioné en cuanto al contenido mineral óseo. ¿Qué quiere decir? Un recién nacido, hasta los 1 año de edad, ¿sí?, dan un incremento de un 8%. De 1 hasta los 8 años, en un incremento del 20% del contenido mineral óseo. Y en esa etapa tan difícil de la adolescencia, viene ese periodo crítico, donde tenemos el incremento del 60%. Y estos están sujetas a factores, los cambios hormonales, el ejercicio físico, la alimentación, la exposición al sol, porque la vitamina D, les voy a contar después por qué está relacionado con el contenido mineral óseo. ¿Qué pasa? Aquí de 8 años a 19, pues. Y a los 25 y 30 años llegamos al pico de la masa ósea que depende cómo fue alimentado el adolescente. Si llegas con el adolescente a esto óptimo, vamos a tener también un pico de masa al 100%. Y si tenemos algunos factores que no se cumplieron, cuando el adolescente ya en su vida adulta cumpla entre 40 a 45 años, se da esa pérdida de contenido mineral óseo y esto puede desencadenar a la osteoporosis. Todo se relaciona en esta edad con la alimentación. Y estos cambios de la composición corporal, ¿sí?, van a estar condicionados también a la alimentación, porque tenemos los requerimientos nutricionales y debemos de ver cada necesidad. ¿Por qué digo cada necesidad? Porque es muy difícil establecer recomendaciones estándares para un adolescente, pero siempre tenemos que, como profesionales de salud,
recomendar, ¿sí?, a una alimentación que asocia a una buena salud, ¿sí?, para evitar algunos problemas, y porque en esta edad sabemos que ahí existe mucha rebeldía, no quieren comer frutas, verduras. Entonces, de alguna manera poder explicar cuál es lo mejor para ese adolescente. En un estimativo, ¿sí?, las chicas en una edad comprendida de 9 a 13 años, su energía, su kilocaloría diaria es de un aproximado de 2150. Y para los chicos, en esa misma edad comprendida, entre 9 a 13 años, es de 2340. O sea que varía otra vez de acuerdo al sexo y varía también a la edad del adolescente. Y estos requerimientos están estipulados en función del sexo, la edad y el peso. Y es muy importante individualizar, y esta es la palabra clave, porque cada adolescente es muy diferente uno del otro, ¿sí? Algunos están pasando por un proceso de desnutrición, obesidad, eh, eh, algún otro cambio que necesita más algún X nutriente, entonces es difícil estandarizar, pero siempre relacionar con los hábitos alimentarios saludables. Este es un estudio que llevó a cabo Treisen y demostró que una dieta muy restringida en calorías bajas, ¿sí?, la tasa de crecimiento que corresponde en el periodo infancia-adolescencia puede retrasar, ¿sí?, también la pubertad unos 2 años, que tenemos también baja la tasa y también retrasa la pubertad. Por eso es importante, y mencioné la vez pasada, en la alimentación complementaria, no hay que someter tanto a niños como adolescentes, ¿sí?, a una dieta demasiado restrictiva, sino que hay que trabajar la parte psicológica, actividad física, los cambios alimentarios para que ese paciente pueda llegar a su peso ideal, no hacer una dieta al extremo. Bien, y por eso cada uno es diferente y tenemos que cuidar ciertos requerimientos. Aquí tenemos los requerimientos proteicos, ¿sí? Recordando que es muy importante en esta edad tampoco abusar, ni mucho ni poco, porque las proteínas, recuerdan la primera clase que mencionaba, que van relacionadas con el aumento, el crecimiento de la masa muscular. Y recuerden que estos jóvenes están en la edad del crecimiento. En este cuadro también hay un estimativo de gramos diario para las proteínas, discriminado en chicos, chicas y edad. Bien. Para las grasas y los hidratos de carbono, cuando hablamos de hidratos de carbono, se calcula que se recomienda entre 50 a 55% de la energía total de la dieta para hidratos, y para las proteínas en un 30 a 35%, discúlpeme, no es proteína, lípidos, de la energía total. Y cuando hablamos de las grasas, lípidos, ¿sí?, las grasas, tenemos que explicar bien a nuestro paciente adolescente de dónde provienen las saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas y sus funciones entre beneficios de cada una de ellas. Bien, no vamos a poder hablar de todos, pero en específico en esta edad es sumamente importante 3 minerales, que es el calcio, el hierro
el zinc, y estos tres se relacionan directamente con el crecimiento. Bien, cuando hablo del crecimiento, el calcio, por ejemplo, está relacionado directamente con la masa ósea. Recuerdan que le estaba explicando la importancia de la formación de la masa ósea en esta etapa de crecimiento. El hierro, por ejemplo, con el desarrollo de los tejidos hemáticos, especialmente los glóbulos rojos y del muscular. El zinc, que está relacionado con la masa ósea muscular y también relacionado con el crecimiento del cabello y las uñas. El calcio, cuando hablamos del calcio, en su recomendación es de 1.300 miligramos día. No olvidar que el calcio, ¿sí?, es una base para la adquisición del pico de la masa ósea y que permite alcanzar un buen contenido mineral óseo para prevenir la osteoporosis en edades futuras. ¿Y de dónde viene o dónde disponemos el calcio? Depende de la fuente del cual proceda, o sea que el alimento. Y para cubrir las necesidades del adolescente, a diario tiene que consumir la leche, que en un estimativo contiene 125 miligramos de calcio. También tenemos los derivados, los productos lácteos, los yogures. Esto ya va a depender de qué marca es, que se estima entre 120 y 170 miligramos de calcio. Bien, y tenemos el queso, dependiendo de qué tipo de queso, aporta calcio. Y en esta edad es demasiado difícil cubrir esta necesidad de calcio, porque ¿qué es lo que pasa? Los adolescentes exageran, ¿sí?, en comer, ¿qué cosa? Proteínas, ¿sí? Y esto trae como consecuencia un aumento en la excreción urinaria del calcio y a su vez la ingesta excesiva, exagerada de proteínas da una ingesta elevada de fósforo y esto disminuye la absorción del calcio. En este cuadro vemos las cantidades de calcio de los principales alimentos. Algunos se van a sorprender porque piensan que la leche está en primer lugar. No, tenemos otros alimentos también que aportan gran cantidad de calcio. Y estos son los factores que intervienen, ¿sí?, en la absorción, en el metabolismo del calcio, y hay que tomar en cuenta en el adolescente. Por ejemplo, lo que facilita la absorción del calcio son vitamina D, magnesio, lactosa, proteínas, ¿sí? Los que dificultan, facilitan, dificultan. Acá ya les puse bien, exceso de proteínas, ¿sí? Aquí tenemos la proteína, facilitan, pero dificultan, aquí está la palabra mágica, exceso de proteínas, también de fósforo, de fibra, cafeína y azúcar. Estos factores hay que atender en el adolescente. Bien, cuando hablamos de hierro, ¿sí?, debemos de tomar en cuenta que en la adolescencia se incrementa, ¿sí?, debido a la formación de los músculos, ¿sí?, y los tejidos sanguíneos, especialmente en las chicas, en las mujeres, por pérdidas secundarias, que es la presencia de la menstruación, pero se calculan las ingestas de acuerdo a la edad y el sexo. Se estima entre 8 a 15 miligramos día. Bien, y la ración del hierro es
o se debe de calcular de acuerdo a la función de las pérdidas y necesidades. Pero en una recomendación diaria para los hombres es hasta 12 miligramos día y mujeres 15 miligramos día para compensar las pérdidas. Y la absorción del hierro también se da al igual que el calcio, ¿sí? Depende de algunos factores, ¿sí? Pero vemos más el 20%, ¿sí? Precede de las carnes, el 5% precede de frutas y verduras. Y el zinc es muy importante para el crecimiento, la maduración sexual y se estima entre 8 a 11 miligramos. La carencia del zinc, por eso es importante en la adolescencia, se relaciona con las lesiones de la piel, el retraso de la cicatrización de heridas, la caída del cabello, la fragilidad de las uñas. Y cuando tenemos presente el déficit crónico del zinc, puede causar en el adolescente el hipogonadismo, que es el pequeño tamaño de los órganos reproductores, y también atrasar al retraso de la maduración sexual. Cuando hablamos del zinc, al igual que el calcio, ocurre que algunos elementos de la dieta interfieren en su absorción, que actúan como quelantes. ¿Qué es quelantes? Los secuestradores. ¿Y cuáles son? Los fitatos y la fibra, y se tiene que tomar en cuenta en esta edad para que no tengamos un déficit del zinc. Bien. Y las principales fuentes del zinc son el pescado, carne, hígado, leche, huevo, queso, entre otros. Y no olvidar de las vitaminas que son importantes para el buen desarrollo de las funciones fisiológicas y además están implicadas en muchas reacciones y mecanismos bioquímicos. Ejemplo, la vitamina A es la que interviene en los procesos de crecimiento, diferenciación, proliferación y reproducción celular. Y la vitamina A encontramos en la materia grasa de ciertos alimentos de origen animal, como carne, hígado de pescado, hígado de ternera, yema de huevo, entre otras. Y cuando hablamos de los carotenoides, en especial el beta-caroteno, que son precursores de la vitamina A, se encuentran no solo en los alimentos color naranja, anaranjado, porque siempre relacionan la zanahoria o algún alimento vegetal de color naranja solo con la vitamina A. No, también los vegetales fuertemente coloreados de rojo, amarillo o verde. Cuando hablamos de la vitamina D, por eso decía en la formación de el contenido mineral óseo, exposición solar, decía, es necesaria para el proceso de calcificación de los huesos y está relacionado con el metabolismo del calcio y del fósforo. Cuando hablamos de su principal origen, es la exposición solar, pero algunas veces nuestro adolescente no quiere salir al sol, ¿sí? No quiere tomar ni 500 ml de los productos lácteos, y si se da este caso debemos de suplementar. Cuando hablamos de la fuente alimentaria, procede de los pescados grasos como el arenque, salmón, sardina, bacalao, entre otros. Y no olvidar el ácido fólico, especialmente en las adolescentes embarazadas, porque es importante en la síntesis de DNA y en el metabolismo proteico. Y la vitamina B12, B6, riboflavina y niacina en esta edad son
importantes porque están implicadas en el metabolismo energético debido a que intervienen en diferentes reacciones enzimáticas. Aquí tenemos un cuadro, ¿sí?, de nutriente, edad y las recomendaciones estipuladas en chicos y chicas, ¿sí?, de cada uno de este nutriente. Y esas son las recomendaciones nutricionales y ahora vamos a ver algunos problemas que se pueden dar en esta edad. Por ejemplo, los trastornos alimentarios, ¿sí?, podemos ver mucho por la falta de estabilidad emocional en el adolescente, ¿sí? En esta etapa es difícil tener esa situación de poca estabilidad psicosocial, ¿sí? Porque es el momento en que la vida donde él se acepta tal como es o no. Gordo, flaco, alto, bajo, ¿sí? Y esto compromete a la salud del adolescente porque ellos se ven al espejo o de repente olvidan comer bien y realizar una dieta sana, equilibrada y suficiente. Lo que vemos hoy en día, porque ya tenemos en nuestra población pediátrica, luego de pediatría, la adolescencia en un 15% afectada con la obesidad. Y esto puede traer o puede generar complicaciones a corto y largo plazo para ese adolescente. Por ejemplo, la dislipidemia, hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, entre otros. Y hay padrones que intervienen a la obesidad en la adolescencia, como la predisposición genética, los hábitos alimentarios, entre otros. Y tenemos que paliar la situación. Sabemos que esta situación a cualquier edad es difícil. Uno mismo si pasa por un sobrepeso, es difícil a cualquier edad. Pero las estrategias son básicas, se basan en una dieta hipocalórica, ¿sí?, el aumento de la actividad física y lo más importante, el control de la voluntad sobre la elección de los alimentos. En algunos casos se da la utilización de los fármacos, pero son casos muy concretos, ¿sí? Y aquí tenemos algunas pautas generales que tomamos en el adolescente. Obeso, tiene que ser una dieta variada, completa, tenemos que regular los hábitos alimentarios que eviten la comida rápida, como decimos, la comida basura, el abuso de ciertos refrescos. En algunos casos, como les dije, se pueden utilizar los fármacos bajo estricto control médico y debemos de fomentar el ejercicio físico, especialmente aeróbico, como mínimo 45 minutos a diario. Y en esta etapa, ¿sí?, de la obesidad en el adolescente necesitamos la ayuda psicológica, ¿sí?, tanto para familiares, ¿sí?, como el adolescente. Y la educación nutricional es muy importante. Tenemos también la anorexia nerviosa, que es un trastorno que se caracteriza por la ingesta deficiente y de forma deliberada con la finalidad de perder peso. Se da más en población femenina adolescente. Y en este caso es tratar dos niveles, tanto nutricional y psicológico, pero sabemos que la anorexia es principalmente de índole psicológica. Y para diagnosticar al paciente con esta afección, debemos de valorar nutricionalmente. Y si vemos que su peso está por muy debajo de lo normal, cuando hablamos de eso, que no supera el 85% de su peso ideal y su índice de masa corporal es inferior a 17.5. Y tenemos algunos otros procesos
el adelgazamiento entre 10 al 50% del peso original, entre otros. Y cuando hablamos del tratamiento, tenemos que diseñar una dieta basal mínima, no apurar al paciente, aumentando de a poco de 100 a 200 kilocalorías por semana. Tiene que ser de una manera progresiva y tiene que establecer pactos entre el paciente y el médico para el tratamiento de esta enfermedad. Si no se llega a lograr, lamentablemente, todas estas consideraciones, cuanto a la dieta, se tiene que recurrir a los preparados, ¿sí?, líquidos nutritivos o incluso a la alimentación por zona. En casos muy extremos, en el último recurso a la alimentación parenteral. Cuando hablamos de esta situación, puede durar meses, puede durar toda la vida y tenemos que atender las recaídas que son bastante peligrosas. Otro problema que vemos en el adolescente es la bulimia, que es un trastorno de episodios recurrentes de atracones, comen sin parar y siguen por el vómito provocado por ellos mismos para perder peso. En algunos casos, estos pacientes utilizan otras técnicas como el uso de los laxantes. Algunos síntomas son con sensación de falta de control sobre su alimentación, importantes variaciones de peso, ¿sí?, alimentarios, estabilizar su peso, aprender a controlar la crisis, entre otros. Y aquí tenemos situaciones del adolescente que se puedan dar. Ejemplo, si el adolescente quiere optar ser vegetariano, no está mal ser vegetariano, no. Lo que está mal es la falta de información. Y esta falta de información representa las deficiencias energéticas, ¿sí?, de varias situaciones. Por ejemplo, hay pacientes adolescentes que información en la parte profesional tienen pular, porque sabemos que aquí más tenemos que llenar la ingesta de la diaria de las proteínas. Y la buena educación nutricional es todo en esta etapa de la vida. Tenemos también el embarazo, que el compromiso nutricional en esta etapa de la vida implica mayor, porque tenemos una mayor demanda el crecimiento de la madre y el crecimiento fetal. Y las ingestas nutricionales para las embarazadas adolescentes son mayores comparadas a las embarazadas adultas. En esta etapa tenemos que tener el apoyo familiar e institucional, hospital, para una vigilancia de la ingesta de alimentos y el aporte de suplementos de vitaminas y minerales. Otro problema que vemos bastante en el adolescente es el acné, que relacionan la alimentación. No hay estudios muy profundos en cuanto a esa relación, pero sí podemos hablar sobre el papel del zinc en el desarrollo del acné, porque es posible que su déficit dé lugar al aumento de la producción de ácidos grasos libres en el folículo, entonces hace que aparezcan el acné. Y aquí tenemos ejemplos en las divisiones de los alimentos, los plásticos, cuánto debemos de dar al adolescente, los energéticos y los reguladores. En cuanto a las bebidas, por favor, cuidar el agua, mínimo de 2 a 3 litros, y las bebidas alcohólicas, que en esta etapa es una etapa de descubrimiento. Si el adolescente demasiado quiere tomar de forma esporádica, debemos dar algunos
algunas bebidas, pero de graduación muy pequeña. Hay cervezas que aportan muy poco, pero en cantidad poquísima. Entonces debemos de cuidar, ¿eh? Porque sabemos que están en una etapa de crecimiento. También este es un tema muy importante, los suplementos. Hay adolescentes que ven las publicidades y creen que necesitan de algún suplemento errónea, porque si el cuerpo de ese adolescente no necesita, no es necesario la suplementación. Y bueno, para terminar, mi mensaje final, aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Bueno, chicos, esta fue nuestra clase el día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, Iraney. Pueden colocar sus nombres. Nos vemos en la tarde en la otra clase. Almuercen.